No soy creador de la historia de DXD ni de sus personajes, todo derecho a sus creadores de XD. Cherry el chico tiburón capítulo 1, el chico tiburón. La playa estaba desierta esa tarde. El mar rugía contra la orilla como un animal inquieto, y Kiba, fiel a su disciplina, aprovechaba ese lugar apartado para entrenar. Su espada cortaba el aire una y otra vez, buscando perfección en cada movimiento, cuando de pronto notó algo extraño. A unos metros, sentado sobre la arena húmeda, había alguien. A primera vista parecía una chica. Cabello oscuro, ojos brillantes y una figura cubierta por un extraño kigurumi de tiburón, con una cola larga y flexible que arrastraba detrás como un juguete. Pero no era eso lo que llamó su atención, sino la forma en que se abrazaba a sí mismo, como si el mundo le pesara. ¿Estás perdido?, preguntó Kiba, bajando la guardia pero manteniendo su tono educado. El desconocido levantó la mirada. Sus labios se movieron despacio, casi con vergüenza. Me llamo Cherry. Y sí, estoy perdido. No recuerdo mucho, solo mi nombre. Hizo una pausa, como dudando, y luego añadió con un hilo de voz. Soy un chico. Kiba parpadeó, sorprendido, porque nada en él lo delataba. Su voz suave, sus gestos tímidos, incluso esa presencia delicada, todo gritaba chica. Más aún que Gasper, pensó, y eso ya era decir demasiado. El rubio se acercó y, sin pensarlo, sacó de su mochila una botella de agua y un bocadillo envuelto. No deberías estar solo en un lugar así. Aquí, toma. Cherry dudó, pero el hambre pudo más. Bebió como si llevara días sin probar agua y mordió el pan con una fuerza que no esperaba, dejando ver dientes afilados, como de tiburón. Masticaba con naturalidad, como si esos colmillos fueran parte de él. Gracias, susurró entre bocado y bocado, abrazando de nuevo su cola como si fuera una almohada. Kiba lo observó en silencio. Algo en ese chico no encajaba, pero tampoco parecía peligroso. Era como si hubiera caído en ese lugar desde otro mundo, y por alguna razón, ahora estaba bajo su cuidado. La brisa nocturna comenzó a soplar, fría, arrastrando el olor del mar. Kiba tomó una decisión. No lo dejaría allí. Cherry necesitaba respuestas, y él también quería entender qué era ese chico que parecía más secreto que humano. Y así, sin saberlo, en esa playa desierta comenzaba una historia que cambiaría más de lo que ambos podían imaginar. Capítulo 2, la nota. Kiba notó el silencio de golpe. El sonido de las olas seguía, pero Cherry ya no estaba donde lo había dejado. Sus huellas se marcaban en la arena húmeda, dirigiéndose hacia el mar. Al alzar la vista lo vio, nadando con movimientos rápidos, casi animales, surcando el agua como si hubiera nacido en ella. En la orilla había quedado su extraño pijama de tiburón, abandonado como una piel vacía. Kiba lo recogió con cuidado, pensando que el chico volvería por él. Entonces notó un bulto en el bolsillo. Era un papel arrugado, con letras toscas, como escritas con desprecio. Hola. Lo sentimos si ha caído nuestra basura en su planeta. Pueden hacer lo que quieran con Cherry. Todo lo que les dé la gana con esa inútil. El caballero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje no solo era cruel, rezumaba indiferencia, como si Cherry no fuera una persona, sino un objeto desechado. Y sin embargo, Kiba lo había visto comer, beber, hablar, sonrojarse, vivir. ¿Basura?, murmuró con el ceño fruncido, apretando el papel en el puño. La brisa levantó el pijama como si intentara arrebatárselo, y en ese instante Cherry emergió del agua, empapado, con el bañador pegado al cuerpo. Con el cabello mojado cayéndole sobre los ojos y la respiración agitada, parecía todavía más una chica que antes. Si no hubiera sabido la verdad, cualquiera juraría lo contrario. Kiba guardó la nota de inmediato. No podía mostrársela. No todavía. Había demasiadas preguntas. ¿De dónde venía Cherry? ¿Quién lo había dejado ahí con esa sentencia cruel? ¿Y por qué lo habían tratado como un desecho? Lo único claro era que alguien lo había marcado como inútil. Y Kiba, que había vivido en carne propia lo que significaba ser usado como una herramienta desechable, apretó los dientes. No iba a permitir que la historia se repitiera. Capítulo 3, la basura. El sol comenzaba a bajar cuando Kiba escuchó pasos en la arena. Al voltear vio a Rias caminando al frente, con Akeno, Koneko, Shinobi e Issei siguiéndola. Kiba, tardaste más de lo que dijiste, comentó Rias con ese tono suave pero firme que usaba cuando se preocupaba. Kiba no respondió enseguida. Su mirada se desvió hacia la ropa tirada en la arena, el pijama de tiburón, y la nota que aún apretaba en su mano. Había entrenado muchas veces con ellos, había compartido batallas, pero nunca había dudado tanto en qué debía hacer.
Aún así, decidió no ocultarlo. Encontré esto. Extendió el papel hacia Rías. Ella lo tomó y lo desplegó. No tardó en leerlo en voz alta, clara y firme, para que todos escucharan. Hola. Lo sentimos si ha caído nuestra basura en su planeta. Pueden hacer lo que quieran con Cherry. Todo lo que les dé la gana con esa inútil. El silencio que siguió fue pesado. Issei arrugó el ceño. Koneko ladeó la cabeza con un gesto que mezclaba curiosidad y desconfianza. Zenobia apretó la empuñadura invisible de su espada, como si algo la incomodara. Basura. ¿A eso se refieren? Murmuró Akeno con una sonrisa torcida, aunque en sus ojos había frialdad. En ese momento, el mar se abrió en espuma y Cherry emergió. Su cabello negro goteaba, el bañador se le pegaba al cuerpo delgado y sus ojos rojos brillaban con una inocencia desarmante. Caminó hasta la orilla, abrazando su cola de tiburón blanda como si buscara refugio en ella. Kiba lo miró con seriedad, y con un peso en la voz señaló hacia él. Esa es, la basura inútil de la nota. Los ojos de Cherry se abrieron grandes, confundidos, como un animal al que acaban de nombrar culpable sin entender por qué. El viento marino arrastró las palabras, y en los rostros del grupo se mezclaban la duda, la incomodidad y una pregunta sin respuesta. ¿Qué demonios era Cherry y por qué alguien lo había arrojado en ese mundo con un destino tan cruel? Capítulo 4, el susto. El aire estaba denso. Rías aún sostenía la nota, y todos miraban a Cherry como si intentaran descifrarlo. El chico avanzaba despacio desde la orilla, con el agua escurriendo por su piel y sus pasos titubeantes sobre la arena. Kiba lo observaba atento, listo para intervenir si alguno de los demás reaccionaba con violencia. De pronto, un ruido rompió la tensión. ¡Achis! Issei estornudó con fuerza, sacudiendo la cabeza. Cherry dio un salto en seco como si hubiera escuchado un rugido de monstruo. Sin pensarlo, se dejó caer en la arena y enredó su propia cola de tiburón alrededor de su cuerpo. En cuestión de segundos se había hecho una bola apretada, temblando, escondiéndose dentro de esa improvisada coraza blanda como si la cola fuera su única protección. El silencio duró apenas un par de latidos, y luego Zenobia soltó un «Se está escondiendo». Koneko lo miró con sus ojos fríos, pero en sus labios apareció un gesto casi imperceptible de ternura. «Parece un gato asustado», murmuró. Akeno se llevó una mano a la boca y rió suavemente, aunque sus ojos seguían analizando cada detalle. Rías, en cambio, no sonrió. Se quedó seria, estudiando al chico que temblaba como si estuviera frente a un depredador invisible. Issei levantó ambas manos, nervioso. «Oye, lo siento. Solo fue un estornudo. No soy un monstruo». Cherry no respondió, solo apretó más la cola alrededor de sí mismo. Su respiración entrecortada se escuchaba desde donde estaban, como un niño pequeño escondiéndose en un rincón oscuro. Kiba dio un paso al frente, miró de reojo a Rías y luego habló con voz firme pero suave. «Cherry, estás a salvo. Nadie aquí quiere hacerte daño». Poco a poco, los temblores en la bola de tiburón se fueron calmando. Rías bajó la nota lentamente. El contraste era brutal. Para unos, Cherry era basura inútil. Pero frente a sus ojos tenían a un ser roto, asustado, que solo buscaba un lugar donde no lo trataran como desecho. Capítulo 5, el helado Rías, que no había dejado de observar a Cherry, comprendió de inmediato que la clave no era la fuerza ni las preguntas, sino algo más simple: confianza. Recordaba bien cómo había logrado abrir poco a poco el corazón de Koneko en el pasado. Con una sonrisa tranquila, sacó de la bolsa que llevaba un helado de nata y chocolate, coronado con galleta. Lo colocó en la arena, sin decir palabra, justo al alcance de la vista de Cherry. Los ojos rojos del chico brillaron al instante. Era una mirada distinta. No de miedo, sino de deseo inocente, como un niño que ve algo que nunca había tenido. Se arrastró poco a poco, sin dejar de abrazar su cola, avanzando como si temiera que en cualquier momento el helado desapareciera. Cuando al fin lo tuvo frente a él, lo tomó con ambas manos y comenzó a probarlo despacio. Primero la parte de chocolate, luego la galleta, cada bocado con un brillo en los ojos que ninguno había visto antes. «Gracias, Rías», dijo al terminar, su voz suave y sincera, como si ese pequeño gesto hubiera sido un tesoro inalcanzable para él. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cherry se sentó justo al lado de Rías, dejando su cola de tiburón apoyada sobre la rodilla de la pelirroja, como si buscara refugio allí. Una confianza tímida, casi animal, pero genuina. Rías acarició la cola con cuidado, notando su textura blanda y sorprendentemente cálida. «No tienes que agradecerme, Cherry». Su voz era suave, casi maternal.
Nadie debería vivir sin conocer cosas buenas. El chico cerró los ojos por un momento, con una expresión de calma que contrastaba con el miedo de antes. Como si, por primera vez desde que llegó a ese mundo, se sintiera en un lugar seguro. El resto del grupo lo miraba en silencio. Cada uno pensaba lo mismo. Aquella basura inútil que mencionaba la nota, estaba viva, tenía sentimientos, y acababa de encontrar en Rías una pequeña luz en la oscuridad. Capítulo 6, Nekopeces. Akeno, siempre observadora, no se perdió la forma en que Cherry miraba de reojo a Koneko. No era desconfianza, tampoco miedo. Había algo distinto en esa mirada, algo parecido a reconocimiento. Con su sonrisa traviesa, Akeno se acercó sin avisar, tomó suavemente a Cherry de la mano y lo condujo hasta la pequeña Nekomata. Cherry, esta es Koneko. Su tono era cálido, casi como si presentara a dos niños tímidos. Cherry titubeó, abrazando su cola de tiburón como escudo, pero luego, en un gesto sorprendente, la soltó y la entregó a Koneko. La dejó en sus brazos, como quien comparte un secreto íntimo. Koneko la tomó con cautela. Era blanda, cálida, extrañamente cómoda. Al abrazarla, notó una sensación familiar, un eco que despertaba algo en lo más profundo de su instinto. Cherry habló entonces, con voz baja pero clara. En mi planeta, no había tierra. Solo océanos infinitos. Todo lo que conocíamos vivía en el agua. Había criaturas a las que llamábamos necopeces. Pequeños, suaves, con colas blandas como esta. Cerró los ojos un instante, recordando. Para mí, esto es lo más parecido a casa. Koneko lo miró sin expresión, como solía hacer, pero sus brazos apretaron un poco más la cola. No lo soltó. Akeno arqueó una ceja, divertida. Vaya, parece que ya encontraste una amiga, Cherry. Rías, en cambio, observaba en silencio. El detalle no se le escapó. Cherry acababa de soltar algo importante, una pista de su origen. Un planeta oceánico, sin tierra. Una vida rodeada de agua, y de criaturas extrañas. Issei se rascó la cabeza, murmurando. O sea, viene de un mundo donde no hay ni una sola cama, ni una tele, ni nada. Solo agua, qué locura. Cherry simplemente bajó la mirada, como si aquel recuerdo fuera más una herida que una historia. Capítulo 7, Historias del océano. El grupo se acomodó alrededor de Cherry en la arena. La brisa nocturna refrescaba el ambiente, y la tensión de antes había cedido a la curiosidad. Cherry, dijo Ria suavemente, ¿puedes contarnos más de dónde vienes? El chico asintió y, con un dedo, empezó a trazar formas en la arena húmeda. Sus movimientos eran torpes pero expresivos, como quien dibuja recuerdos grabados en la piel. Había varias razas, explicó mientras dibujaba. Primero trazó la silueta de un pequeño humanoide con cola de pez y largos bigotes felinos. Los necopeces. Tenían bigotes como gatos y colas de pez. Eran rápidos y juguetones, pero también sabían pelear en grupos. Luego dibujó una figura estilizada con cola de pez y torso humano. Las sirenas. No como en las historias que cuentan aquí, ellas eran guardianas del canto, y podían dormir a cualquiera bajo el agua. Después se señaló a sí mismo, y en la arena garabateó una figura con una cola de tiburón y una hilera de dientes afilados. Mi raza. Los tiburones humanos. Resistentes, pero no queridos. Muchos nos temían porque decían que solo servíamos para morder y destruir. Por último, marcó una figura enorme, coronada con un tridente. Y sobre todos estaba el rey tiburón. El más fuerte de mi planeta. Nadie podía desafiarlo en el océano. El grupo escuchaba en silencio. Zenobia fruncía el ceño, interesada. Koneko acariciaba aún la cola de Cherry, como si le ayudara a no perder el hilo. Issei, en cambio, estaba demasiado cerca, observando a Cherry mientras hablaba. Su mirada, como siempre, terminó donde no debía. El pecho del chico. Pequeño, pero, ¿por qué se ve así? ¿Seguro que es un chico? Pensaba, embobado, sin darse cuenta de nada. Kiba le lanzó una mirada seria, como diciendo no seas idiota. Cherry, ajeno al embobamiento de Issei, siguió hablando con un dejo de tristeza en la voz. Pero, yo nunca fui importante. Para ellos, era fácil dejarme atrás. El sonido de las olas llenó el silencio que dejó esa confesión.